Mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Hablando de Derecho. El día de hoy nuestro tema será la importancia del papel de la policía en el nuevo sistema de justicia penal, para lo cual tenemos como invitados al licenciado Alfredo Martínez Salvador. Él es subdirector del área de investigación forense del Instituto de Formación Policíaca de la Subsecretaría de Seguridad Pública en el estado de Hidalgo, así como al maestro José Antonio Aquíhuatl Sánchez. Él es capacitador certificado de la CETEC, ha capacitado a diversas corporaciones policíacas a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Ya sabe, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Participando con nosotros se puede hacer acreedor a uno de los paquetes que rifa esta producción. Ahora, para que usted tenga un panorama general de lo que veremos el día de hoy, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. La seguridad pública forma parte de la visión global e incluyente de una distribución de justicia cada vez más cercana con la población que imparte el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, la cual se busca alcanzar con estrategias donde la articulación y coordinación de todos los órganos de gobierno intervengan para salvaguardar la integridad, los derechos y bienes de las personas. Derivado de las reformas constitucionales en materia penal y de seguridad pública de junio del 2008, en el nuevo sistema penal acusatorio, el policía investigador poseerá criterios técnicos para el desarrollo de la investigación policial, asegurará la obtención ordenada de los elementos útiles para la investigación del caso y coadyuvará con el Ministerio Público en la recopilación de la información de los hechos delictuosos. De igual forma, ayudará y orientará a las víctimas del delito y a sus familiares respecto a sus derechos. Cuidará que no se pierdan los rastros e instrumentos del delito y entrevistará a los testigos que sean útiles para el esclarecimiento de los hechos. Es así que la libertad, el orden y la paz pública se convierten en objetivos comunes para el Estado, ya que la prevención de la comisión de los delitos, el combate a la delincuencia, la reinserción social de los sentenciados y de los adolescentes infractores son parte del marco normativo para una seguridad pública eficiente, pronta y expedita. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa Hablando de Derecho en una emisión más y como usted ya lo ha escuchado, vamos a hablar del papel de los cuerpos de seguridad pública en el nuevo sistema de justicia penal, para lo cual tenemos dos invitados que saben de lo que hablamos, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Han capacitado a estos cuerpos de seguridad pública, sobre todo en el estado de Hidalgo, al licenciado Alfredo Martínez Salvador. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Cuente a quienes nos ven en casa el día de hoy su labor como subdirector del área de investigación en este Instituto de Formación. ¿Cómo llegó aquí? ¿Qué es capacitar a la policía? Le agradezco su atención y desde luego que capacitar en el nuevo sistema de justicia penal al policía implica una formación integral en cuanto a conocimientos no solo del área jurídica, sino también del área forense. Conlleva un compromiso del orden ético, formación policial que desde luego nos ilustra en cómo debe ser esta nueva policía en este sistema de justicia penal. Gracias, licenciado. También en el estudio, ya sabe, siempre contamos con invitados estudiosos de las diversas materias del derecho y hoy, hablando de este tema, tenemos a jóvenes que se forman en esta academia, en este Instituto de Formación de la Secretaría de Seguridad Pública, que participan con nosotros en el tercer y cuarto bloque. Pues bien, tenemos también como invitado al maestro José Antonio Aquíhuatl Sánchez, a quien personalmente es un gusto contar con usted el día de hoy. El maestro es capacitador certificado por la CETEC, se dedica a capacitar a los operadores de este sistema, particularmente a los cuerpos de seguridad pública, y para mí es un honor particularmente que esté con nosotros. Ha sido mi maestro en la maestría en el Centro de Estudios de Posgrado y de verdad que tenemos el día de hoy a todo un conocedor de esta materia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues compartir aquí las experiencias en el programa con la sociedad civil y también con los compañeros de la academia, que ya veo una actitud totalmente distinta, ¿no?, de la policía, que es parte de lo que se viene haciendo en la formación,
y pues bueno, la experiencia que nos ha dado 7 años capacitando en diversos estados de la República es de la que venimos a comentar algunos temas importantes. Gracias, maestro. Le preguntaba al licenciado Alfredo Martínez, ¿qué es capacitar a la policía? Porque normalmente todos queremos capacitar, quienes hemos tenido la oportunidad de capacitar a los operadores, llámese al juez, al que va a ser secretario, al Ministerio Público, pero vamos a decirlo con las letras, lo más mal visto en este sistema, o de quien se desconfía, es de la policía. ¿Qué significa capacitar al policía en este nuevo sistema? Significa un reto como docente, significa un reto como profesionista, porque la policía dentro de los operadores es la mal vista, es la que se tacha de menos preparada, también la más difícil de poder introyectar, ¿no? Un conocimiento, de poder introyectar un interés, pero bueno, traemos arrastrando 40, 50 años de policías donde estamos en una depuración de todo un sistema, y no solamente un sistema, sino de una cultura, de una formación, de un perfil. La policía, creo que el día de hoy, tiene que tener una perspectiva de investigación, debe tener un perfil desde que la persona quiere entrar a una academia de policía, debe saber a qué va a ir a la policía, no ser civiles vestidos de policía, porque eso es lo que es la peor ofensa que puedes darle a un policía, ¿no? Un civil vestido de policía, porque cuando nos damos cuenta en la capacitación que estamos heterogéneos en conocimientos, estamos heterogéneos en actitud y aptitud. ¿Qué pasa? Pues que bueno, vemos policías que tienen toda la actitud de poder aprender, de poder introyectarse cuál va a ser su función, y hay policías que de plano llegaron por azares del destino a esa cuestión como un medio laboral nada más, pero no como un medio de profesionalizarse, ¿no? Y ser un modo de vida. Gracias, maestro. Con lo que usted menciona, recordé lo que algún día en un congreso celebrado aquí en el estado de Hidalgo, un especialista chileno, tuve el honor de que me comentara, y él hablaba de que mandar a las calles al ejército era un error, porque el ejército tiene una capacitación completamente distinta a la que tiene un cuerpo policíaco. Si les parece, más adelante podemos abundar sobre este tema y su punto de vista. Maestro Martínez, entrando en nuestro tema, ¿por qué un nuevo sistema de justicia penal, el que teníamos, no funcionaba? De hecho, se plantea que el mejor derecho es el que funciona. No obstante, a lo largo de años y años de una práctica, de una mala praxis, diría yo, se empezó a generar la idea de que nuestro sistema de justicia penal no funcionaba. No funcionaba en el planteamiento técnico, jurídico y filosófico de impartir debidamente justicia. Este nuevo sistema nos plantea la posibilidad de que toda sentencia obtenida ha sido pasada por necesariamente un proceso en el que hay certidumbre por parte de los operadores de este nuevo sistema de justicia penal. En ese planteamiento, certidumbre que tiene sustento en lo que hoy se plantea como evidencia, como desde luego lo que ha de ser comprobado y pasado por el matiz de la ciencia necesariamente para poder emitir una sentencia condenatoria en contra de una persona en el ámbito del derecho penal. Gracias, maestro. Pues ya escuchó nuestro tema de hoy, muy interesante. Hablar de los cuerpos de seguridad pública siempre resulta para nosotros como ciudadanos muy interesante. Yo le pido a usted que participe con nosotros, 790-92, nuestra línea de contacto. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. De acuerdo a la encuesta realizada por INEGI para el mes de junio de 2014, y en términos de delincuencia, el 70.2% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando del papel de la policía, de los cuerpos de seguridad pública en el nuevo sistema de justicia penal. Ya hemos empezado a hablar sobre nuestro tema, sobre la importancia que tiene esta reforma, la importancia de capacitar a personas que tengan ese perfil para querer ser policías y no solo ciudadanos vestidos con un uniforme policíaco. Maestro José Antonio Aquíhuatl, respecto de este cambio en el nuevo sistema de justicia penal, el que se origina con la reforma de 2008, ¿cuáles son los cambios más importantes en materia de seguridad pública? Bueno, en los más importantes que podemos mencionar es un conocimiento jurídico
donde la policía no solamente es operativa, sino que se convierte también en conocedor de materias periciales, de materia jurídica. ¿Por qué? Porque la policía ahora con la reforma está facultada para recibir delitos que siguen por denuncia. Entonces la policía está capacitada para recibir y saber cuáles son de denuncia y cuáles son de querella, porque los de querella tienen que acudirse al Ministerio Público, pero los de denuncia los tiene que recibir el propio policía. También nos habla de labores de investigación, donde el artículo 21 es bien claro, ¿no?, en las cuestiones de las 3 funciones policiales principales que va a ser la investigación, la prevención y la reacción. En las cuestiones de investigación, pues va a tener que tener una cuestión de dinámica de entrevistas, saber cómo entrevistar a las personas, y ahí entran unas técnicas que van a utilizar los policías, que anteriormente, pues bueno, no eran bien vistas las técnicas, porque no se contaba con ese conocimiento. En labores de prevención, pues es una cuestión operativa, con patrullajes, vigilancias, y las cuestiones de reacción es donde implica, ¿no?, el mayor problema ahorita. ¿Por qué? Porque la reacción se va a aplicar en casos de flagrancia. Cómo la flagrancia implica, ¿no?, con el Código Nacional, que nos ha traído varios problemas en la semántica de los supuestos de flagrancia. Pues bueno, la policía en su parte informativo puesta a disposición tiene que redactar, tiene que acabar la policía siamesa, ¿no?, esa policía que redacta de nos trasladamos, nos constituimos, procedimos, realizamos, y firman 2, 3, 4 policías. Ahora la policía tiene que hacer una actividad personal, para que el Ministerio Público que recibe una persona detenida sepa en especial personalmente qué policía oficial fue el aprehensior, qué policía únicamente hizo labores de investigación, qué policía hizo únicamente labores de prevención, pero que podamos tener para justificar, en todo caso ante un juez de control, cuál fue, ¿no?, el motivo de la flagrancia. Eso creo que es lo que nos ha traído un poco de problema en la cuestión operativa. La policía sigue todavía redactando al sistema tradicional, ¿no?, en esas cuestiones en conjunto, y ahora tenemos que trabajar sobre esa cuestión, y también la materia pericial que comentaba el licenciado, asignadamente materia pericial de manejo de escena de crimen, cómo ahora también va a implicar ese conocimiento. O sea que quienes nos ven en casa y en este país estamos acostumbrados ya hasta chuscamente en la televisión cotidiana de este país de ver al policía que cuando hablamos de técnicas, seguramente todos en casa escuchan esa palabra, lo relacionan con policía y lo relacionamos con las malas prácticas que vemos, insisto, en todos los lugares. Técnica policial, las no muy usuales o las no muy recomendables para interrogar a una persona. Hablamos entonces de que esta reforma está sentando bases para que ahora sí verdaderamente el policía sea un profesional de la investigación. Claro, o sea, lo que busca la reforma, así como también comentaba el maestro, es profesionalizar a las policías. Esto va a costar mucho trabajo, porque no podemos cambiar de la noche a la mañana. Es una cuestión de formación, es una cuestión de capacitación. De hecho, yo tengo de 7 años capacitando policías. Yo puedo afirmar en este momento que en lugar de capacitar jueces, ministerios públicos, peritos, llevarlos a Colombia, llevarlos a Argentina, yo creo que nuestro primer eslabón al que debemos tener bien pulido, capacitado, es la policía, porque es el primer eslabón. El policía es el que va a tener contacto con el denunciante, el policía es el que va a tener contacto con la escena del crimen, el policía es el que va a hacer labores de investigación en esa especialización, y para mí la importancia de la policía es por encima, ¿no?, todavía de la del Poder Judicial y la de la Fiscalía. Gracias, maestro. Licenciado Martínez, estamos hablando de la investigación, de esta labor, yo no diría nueva labor, porque es una labor que el policía siempre ha tenido, siempre ha sido parte, competencia, es su estricto accionar. En este nuevo sistema, ¿qué podemos entender por fortalecer la investigación a cargo de los policías? El artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos plantea la posibilidad enorme de hacer prevalente la figura del Ministerio Público, con el auxilio, desde luego, de una policía técnica, capacitada técnica y científicamente, con ese basamento suficiente y necesario en eso que están mencionando ustedes puntualmente, el manejo de técnicas y métodos siempre reproducibles de la misma forma, siempre alejados del aspecto subjetivo que conlleva la declaración, la confesión rendida por métodos, como usted bien puntualizó, que no tenían nada que ver con experiencias, desde luego tomadas necesariamente del trabajo científico del policía. Yo comentaba de que hoy en día vemos
en México la televisión hecha en México. Y cuando hablamos de técnica policial, sí nos remitimos al Tehuacán, a los golpes, a los sutiles medios que tiene el policía y que se han hecho como una mala cultura en este país. Con este nuevo sistema, ahora vamos a cambiar esta imagen y en lugar de ver esta televisión, será semejante a lo que vemos en programas de otros países, particularmente Estados Unidos, que es el que nos llega mucho. Un policía que realmente investiga, el policía que va a saber llegar a fijar una escena del crimen, una escena de los hechos, que va a poder recabar las evidencias, desde el policía que vemos que llega y va a coordinar una escena. Es el policía que quienes hoy nos ven en casa, es el policía que debe de esperar en este sistema. El gobierno del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Pública, confía plenamente en que sí. Este manejo de métodos, y de toda la República en general, se plantea esa posibilidad de que el policía adquiera conocimientos nuevos, adquiera desde luego métodos, insisto con la palabra, reproducibles siempre. Desde luego que la figura del policía es científica, esa figura del policía, no por el manejo del instrumental que se tiene en el laboratorio y que desde luego la más de las veces es ficción, sino que se ajuste a técnicas tan básicas como la observación de un lugar, que despliegue potencialmente técnicas de entrevista, para que puedan necesariamente generar elementos de convicción real, de entrada desde la Procuración de Justicia misma, de que todo lo que ilustre a la figura del Ministerio Público y luego a la jurisdiccional tenga un referente científico. La ciencia, pues, se retoma a partir de elementos básicos como son la observación del primer respondiente en el trabajo que se denomina de los hechos, en el trabajo en ese lugar de los hechos, mediante ese manejo de la técnica y la ciencia. ¿Para qué? Para procesar, para elaborar adecuados informes. Necesariamente ese planteamiento básico es el que del que nosotros estamos comprometidos para fortalecer precisamente esa capacidad del policía en ese nuevo sistema de justicia penal. Gracias, maestro. Maestro José Antonio, en este nuevo sistema que está próximo a implementarse en nuestro estado y que regirá en todo nuestro país, ¿cuáles son los principios de actuación por los que se va a regir esta policía? Sí, de hecho son 6 principios que se maneja para la actuación policial y que están en el artículo 21 constitucional, ¿no?, que nos habla de la legalidad, ¿no?, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto a derechos humanos. Desde ahí se van viendo cómo a la policía, en esos principios de actuación que son de nivel constitucional, se obliga a la legalidad. Eso es decir, que el policía debe conocer un marco jurídico. Y el marco jurídico pues implica su código penal, el código nacional, su ley de seguridad pública. Y entonces vamos viendo que cada principio le implica que una obligación, ¿no?, un objeto y un fin a la actuación policial. Así como la objetividad, por ejemplo, la objetividad es algo que el policía, como decías, en muchos casos dejaba de practicar porque no era objetivo con lo que estaba actuando, sino que era subjetivo, como decía el maestro. Ahora el policía tiene que pensar, razonar antes de hacer una acción. Hablamos ahí de fuerza policial, ¿no?, el uso de la fuerza racional, hablamos de cómo tiene que llegar desde la presencia policial, desde los comandos verbales, de cómo va a ir observando el policía para actuar y no llegar a simplemente llegar y golpear con el PR-24 o macana como lo conocen la gente, sino que el policía tiene que ser objetivo con lo que está viendo y cómo va a actuar. Desde una simple detención, un simple aseguramiento, un manejo de escena de crimen. Y entonces, cada principio, esos 6 principios de legalidad, objetividad, la eficiencia, hacer las cosas bien de entrada, todo esto tiene que ver con lo que se está preparando la policía. Sí se ve difícil y muchos no lo creen, pero nosotros que estamos en capacitación, te puedo decir que vamos encontrando muchos policías que están mezclados con los que no quieren ser policías. Pero estamos rescatando, ¿no?, los que sí quieren serlo, los que tienen el perfil y que sí están obligados, ¿no?, y que se ponen la camiseta, ¿no?, y que tú puedes encontrar a un policía en la calle que te salude y que te diga su nombre, ¿no?, que no se esconda, ¿no?, que llegue y te dé una atención. También los hay y eso es lo que tenemos que rescatar de esta cuestión de cambios, porque no toda la policía es mala, sino que también existen policías que están comprometidos con este cambio en materia penal y que también ellos están comprometidos a cumplir con estos principios de actuación policial. Antes de irnos a este corte y después de lo que hemos platicado, en sus puntos de vista, usted, con la cercanía que tiene en este instituto formando a esta nueva policía, ¿es justificado
la desconfianza de la sociedad y hasta de los mismos operadores y algunos capacitadores. ¿Es justificada esta desconfianza en los cuerpos de seguridad pública para mencionarlos en algún momento como un eslabón débil de este nuevo sistema? Y era válido considerarlo bajo la tesitura de que no existía un sentido de pertenencia. Repito, con los objetivos que se logran, que se tratan de lograr en la Secretaría de Seguridad Pública, es considerar la profesionalización de las policías a partir de esa capacitación que como técnicos superiores universitarios nuestros estudiantes tienen, de profesionalizarse en el sentido de abordar y ser policías en el orden profesional de nivel licenciatura. Eso nos genera un sentido de pertenencia que difícilmente se tenía anteriormente. El considerar que, como acertadamente menciona el maestro, se hagan policías pero por la convicción, por los elementos que de suyo como valores tuvieron desde la formación de su casa, y no sea esto pues un trabajo más, una chamba en la que van a desarrollar algún tipo de actitud y aptitud. Necesariamente no son los que queremos, sino que sean profesionales todo el tiempo, gente comprometida con la seguridad pública en el Estado, gente que desde luego tenga y sea parte de su familia, de esta sociedad que se estima proteger. Gracias. ¿Es justificado, maestro? Claro que sí, es justificado porque traíamos una formación policial donde, insisto, la gente que llegaba de policía llegaba por una cuestión laboral, pero no llegaba por la comisión de policía. Yo les comentaba a los policías, no digo de qué estado, ¿no?, pero llegan arrastrando la mochila, ¿no? Es lunes, 7 de la mañana. Y me acuerdo que los policías, ya esos de formación, de convicción, decía el policía de fibra, ¿no?, el que llegaba corriendo y se aventaba 2 vueltas a la pista, ¿no?, de 6 kilómetros, y ya empezaba a trabajar. Y ahora el policía, a veces tú ves a un policía que viene arrastrando la maleta, ¿no?, y apenas va a entrar a su servicio, y se sube a la patrulla como si se subiera a repartir agua, ¿no? Entonces, realmente no queremos esa policía, porque también los hay. O sea, no podemos decir que no se justifica, porque también los podemos ver en la calle todavía, pero esto es un cambio que implica muchos años. Esto no tenemos que verlo a corto plazo. A Chile le costó 15 años con los carabineros, y en 15 años Chile está viendo apenas resultados. Y bueno, yo justifico en esa cuestión que nos demos tiempo, ¿no?, para seguir en esta dinámica que dice bien el maestro. Gracias, maestro. Yo le invito a que usted en casa nos dé su opinión, nos comente. 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Son integrantes de las instituciones policiales, el policía preventivo, policía investigador y custodio penitenciario. Gracias por continuar con nosotros. La formación de los cuerpos de seguridad pública, de estos cuerpos que intervendrán en el nuevo sistema de justicia penal, y que, como bien lo dicen nuestros invitados del día de hoy, debería de ser el principio, antes de capacitar a otros operadores. La policía, como la primera institución, como el primer funcionario que tendrá contacto en este nuevo sistema, debe de recibir una capacitación esencial y muy fuerte para que este sistema pueda salir adelante. Maestro José Antonio, hablando de estos cuerpos de seguridad pública a inspeccionar en el nuevo sistema de justicia penal, ¿cómo va a intervenir la policía en este sistema? La intervención va a ser la que seguimos conociendo, ¿no?, a través de partes informativos puestas a disposiciones, investigaciones, procesamientos de escena del crimen, pero lo que se va a agregar ahora es de que todo lo que haga el policía, todo lo que haga de manera individualizada, decíamos por eso la cuestión de individualizar la actuación policial, va a implicar que ese policía está obligado ahora, ¿no?, a ir como testigo, ¿no?, a un juicio oral. El policía debe tener oralidad, argumentación, porque estamos preparando a ministerios públicos, jueces, ¿no?, defensores, en las cuestiones de cómo exponer una teoría del caso, pero también los policías y cuerpos policíacos, el policía va a tener que ir a un juicio, ¿no?, a exponer cómo hizo su investigación, cómo entrevistó a la persona, cómo hizo la detención del imputado. Entonces el policía no solamente en lo escrito, sino que también tiene que tener una preparación oral para que pueda exponer en juicio, en la audiencia, su exposición de su actuación policial, porque va a ser evaluada por el juez de juicio oral. Es parte de las pruebas del Ministerio Público, ¿no?, o puede ser parte de las pruebas también de la defensa, y el juez de juicio oral va a escuchar al policía, ¿no?, cuando está sentado en el banquillo de testigos, y es la cuestión también de otra preparación más. El policía por naturaleza ha sido
siendo parco, ¿no? Es de pocas palabras, ¿no? Es de sí, a sus órdenes, y se cumple la orden, pero no se pregunta por qué. Ahora el policía debe preguntar, debe ser argumentativo, ¿y por qué lo voy a hacer? ¿Y está conforme a derecho, no está conforme a derecho? Y aparte, ahora exponerlo, ¿no? Que el policía no tenga miedo a la cuestión de exponer su trabajo porque él lo hizo. Ahí viene la cuestión de transparencia, ¿no? De la policía, y por qué se busca que el policía, cada palabra que asiente, cada palabra en su parte informativa, tendrá que sustentarla, ¿no? En un juicio oral. Qué bueno que usted menciona esto para quienes nos ven el día de hoy en casa. En este sistema subsistirá el policía que lo tienen en un interrogatorio y dice, no me acuerdo, ¿de qué color era? No me acuerdo. Es que tiene tanto tiempo, ¿ese policía subsistirá en este sistema? De plano no, porque de acuerdo a las cuestiones de material probatorio que se lleva a juicio oral, el Ministerio Público o el defensor que quiera llevar a ese policía porque le sirve su declaración, le sirve lo que va o lo que rindió su parte informativo, pues realmente no serviría ese policía en la audiencia. Realmente en la audiencia, pues un policía que dice que no recuerda nada, pues ya no se aplicaría para el juicio oral, porque no me sirve de nada si lo ofrece como parte de mis pruebas, ¿no? De defensa o parte de pruebas de la fiscalía. Realmente el policía tiene que ir a decir, porque también hay una preparación previa, ¿no? Él va a tener toda la oportunidad de preparar esa cuestión de su exposición, porque sabe lo que hizo y al fin y al cabo tendrá que comparecer a juicio, por eso, para rendir un testimonio. ¿El propio sistema será un tamiz para hacer este filtro entre los policías que verdaderamente estén capacitados para este sistema? Claro, o sea, la propia audiencia pública, ¿no? La propia audiencia te sienta y esto tiene que ir percibiendo el fiscal desde un principio. Desde un principio, cuando yo tomo la declaración del policía desde la carpeta de investigación, yo voy viendo qué policía es, yo voy viendo cómo es su preparación, porque también debo cuidar todas esas cuestiones, ¿no? De subsanar algunas cuestiones que puedan ser subsanadas en la investigación y también ver cómo lo voy a trabajar en un juicio oral, cómo interrogarlo. Gracias, maestro. Maestro Alfredo Martínez, ¿cuáles son las obligaciones que tendrá el Ministerio Público vinculadas al procesamiento del lugar de los hechos? Tiene como encomienda la conducción de las policías y de los peritos en conducirlos en el orden técnico. Conducirlos en el orden técnico significa tener y ser solvente, desde luego, de aspectos, le reitero, no solamente de lo jurídico, sino de todas las ciencias forenses que hoy le dan prevalencia a este derecho. Técnicamente se tiene que darse a la protección y manejo de los indicios. Y desde luego que esa sería la encomienda que considero de mayor importancia. Saber técnicamente que dentro de lo que se denomina la cadena de custodia son acciones volitivas que han de desempeñarse por parte tanto de los policías como también de los peritos. Dar certidumbre necesariamente a la autoridad jurisdiccional de que el indicio encontrado, esa evidencia encontrada en el lugar de los hechos, es la misma por la cual sirve de base fundamental para dictar una sentencia. Esa certidumbre es la que genera en parte del Ministerio Público para proteger adecuadamente esos lugares con personal capacitado. Gracias, maestro. Pues bien, toca el turno de nuestros invitados en el estudio. Preguntas que serán para ustedes como invitados, si nos hacen el favor de contestarle, y toca el turno a nuestro compañero de nombre. Bien, buenas tardes, mi nombre es Rubén. Mi pregunta va dirigida al maestro José Antonio y es la siguiente. ¿Por qué la necesidad de un nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Hidalgo y en las demás entidades federativas? Sí, la necesidad se da a partir de ese sistema escrito donde el Ministerio Público hace una investigación en su mayoría oculta, donde la persona que era denunciada por un delito no sabía ni se enteraba que había sido denunciada hasta que ya tenía una orden de aprehensión y se encontraba ya en un cerezo. La defensa se empezaba a ejercer a partir de la persona detenida en un cerezo. Ahora el sistema busca esos filtros a través del juez de control para poder visualizar una investigación desde un inicio, de visualizar lo que hace el policía, ¿no? En su caso de ustedes, que el defensor sepa qué fue lo que hizo el policía, pero lo sepa desde la investigación, no hasta que ya esté enjuiciado. Es una de las partes, la transparencia en los procedimientos de investigación, los que da como pauta este cambio de sistema. Okay, perfecto, muchas gracias. Gracias, compañero. César, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Sí, buenas tardes, es para el licenciado Alfredo. ¿Qué significa fortalecer la investigación de un delito a cargo de la policía, pero bajo la conducción jurídica del Ministerio Público? Gracias por la pregunta, César. Es considerar
aspectos del ánimo técnico, jurídico, con que tiene que fortalecerse la investigación por parte de ese conocedor del derecho que hace investigaciones de posibles hechos delictuosos, así los determina y son consignados ante la autoridad jurisdiccional. Fortalecer la investigación del Ministerio Público considera precisamente tener siempre y documentar siempre todos los elementos de investigación en sustentables documentos que han de ser objeto de comprobación. Necesariamente ese fortalecimiento es el que se plantea por parte de la intervención hoy del Ministerio Público. Ok, muchas gracias. Gracias, César. Citlali, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Buenas por favor? tardes. Mi nombre es Citlali y la pregunta es, ¿cuál es la función del denominador juez de control? ¿Cuál será su función? Su función, sí, el juez de control es un juez de control de garantías que lo que implica es que va a visualizar que se respeten garantías del imputado, la persona que va a ser investigada, y que se garanticen también las garantías de la víctima durante todo el procedimiento. El juez de control va a actuar en dos etapas primordiales, ¿no?, que es la etapa preliminar de toda la investigación y lo que es la etapa intermedia, que es la de preparación de juicio. El juez de control tiene una función de preparación de todo en caso de que el asunto llegue a juicio oral, pero lo principal es hacer un control de garantías a efecto de que se respeten esas garantías, ¿no?, por parte de la Fiscalía en favor del imputado y su defensa, y también que se respeten en favor de las propias víctimas. Es lo que va a hacer este juez de control. Muchas gracias. Citlali, para quienes nos ven el día de hoy, ¿por qué estudiar esta carrera que ustedes cursan el día de hoy? ¿Por qué querer ser parte de un cuerpo de seguridad pública? Pues para empezar, la carrera no es fácil, no cualquier persona tiene esa decisión, ese gran valor, porque es una actividad en donde, pues, tarde o temprano o en una ocasión puedes dar tu vida por otra persona. Entonces es un gran honor estar en esa institución para prestar un servicio y la seguridad a las personas y a la ciudadanía que lo necesite. Como lo acabas de decir, quienes nos ven en casa el día de hoy pueden estar seguros que cualquiera de ustedes que se encuentra hoy aquí en el estudio está preparado o está con la convicción, formándose con esa convicción de dar la vida por la sociedad. Así es. Gracias, Citlali, gracias por estar con nosotros. Jonathan, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es para el maestro José Antonio. Disculpe, ¿qué función tendrá el denominado Tribunal de Juicio Oral? Sí, el Tribunal de Juicio Oral es el tribunal que va a resolver en el fondo el asunto, es decir, el que va a dictar una sentencia de condena, ¿no?, o absolutoria en contra de una persona que fue llevada a juicio a partir de la investigación que hizo la policía, a partir de la investigación que hace la Fiscalía, y todo ese cúmulo de pruebas, en todo caso, va a escucharnos el juez de juicio oral, el tribunal. El tribunal va a escuchar al imputado, va a escuchar al perito, va a escucharte a ti, policía, en todo lo que tú hiciste, y a partir de escuchar y valorar libremente las pruebas durante un juicio, una audiencia, el juez va a dictar una sentencia, ¿no?, que puede ser de condena, ¿no?, o puede ser absolutoria. Muchas gracias. Gracias a ti, Jonathan. Erika, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Hola, bueno, mi nombre es Erika. Mi pregunta es para el maestro Alfredo. ¿Cuál es la denominación con la que se reconoce a la policía especializada en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Gracias, Erika, por la pregunta. Como policía con facultades especiales, que necesariamente han de ser desarrollados mediante la técnica criminalística y el conocimiento de ciencias forenses. Va a ser un ente profesional especializado en el tratamiento principalmente y procesamiento del lugar de los hechos, que se denomina, con conocimientos especiales para, lejos de ser ese primer respondiente que solamente hacía el guardar el lugar de su intervención, ahora tiene que darse a la tarea técnica y científica de procesar el lugar. ¿Qué significa? Desde luego asegurarlo, observarlo, desplegar potencialmente sus conocimientos para recoger los indicios, para poder fijarlos y para que necesariamente tenga la certidumbre, les reitero siempre, que ese indicio encontrado es el elemento probatorio al fin de cuentas con el cual se han de emitir más y mejores sentencias, siempre considerando el aspecto objetivo del tamiz de la ciencia justamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Erika. Gabriel, buenas tardes. Gracias por estar compartiendo este espacio. Mi pregunta es para el maestro José Antonio. ¿Quiénes serán los sujetos en el nuevo sistema penal? Los sujetos, sí, los sujetos son la policía,
el juez, los jueces, el Ministerio Público, el defensor, el imputado, ¿no? Y también el asesor jurídico de la víctima. Ellos serán sujetos, ¿no?, de todo el proceso penal, y ya las partes, bueno, se cierran, ¿no?, pero nosotros policías somos sujetos del proceso penal. Nosotros como policías somos parte de los sujetos, ¿no?, que está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias. Gracias, Gabriel. Pues usted en casa ha escuchado diferentes opiniones, ha conocido un poco más de lo que es la participación de la policía en este nuevo sistema. Si tiene dudas, preguntas, 790-92 es nuestra línea de contacto. Participe con nosotros, por favor. Es momento de hacer una nueva pausa. Estamos hablando de derecho. Continuamos. Son integrantes de las instituciones policiales, Policía Industrial Bancario y los cuerpos preventivos de seguridad pública municipal. Regreso con usted. Gracias por continuar con nosotros. Preguntas que nos quedan pendientes, mucho por saber, muchos interrogantes. Maestro Martínez Salvador, sobre todo de estas preguntas que nos quedan pendientes, al hablar del desempeño de la policía, ¿qué código de conducta deberán de seguir al realizar una investigación? Ya hizo mención el maestro puntualmente de la ruta a seguir en el ánimo de eficientar a la policía, de trabajar con objetividad, y el código de conducta debe ser el que apegado necesariamente al cumplimiento de la ley, a esas disposiciones en las que necesariamente el policía debe de ajustarse a la letra de la ley. No puede hacer el policía más ni menos que lo que se encuentre considerado. Ese código de conducta implica trabajar con honradez, eficiencia, profesionalismo en el manejo de sus funciones. Me quedo convencido de que ese código de conducta es el que siempre ha prevalecido en la policía, y es precisamente tratar de hacer con honradez su trabajo y considerar hoy el aspecto meramente técnico y científico. Gracias. También en el corte anterior, en el bloque anterior, usted nos hablaba de la cadena de custodia. Brevemente puede comentarles a quienes nos ven en casa el día de hoy, ¿qué es la cadena de custodia y quiénes serían las personas que intervienen en esta cadena de custodia? Con todo gusto y qué amable. Voy a plantearles que en el ánimo de la simpleza, generalmente esos indicios, esa evidencia, prueba física, generalmente era objeto en este sistema que recién estamos abandonando, el inquisitivo. Desde luego plantearnos la idea de que todos esos indicios no guardaban seguramente las consideraciones mínimas de seguridad. La gente perdía, destruía, modificaba, alteraba los indicios, sin que hubiera necesariamente la vigilancia de quienes intervenían en ellos. No existía la vigilancia, el cuidado, el tratamiento de los indicios por parte del Ministerio Público. No la había de ninguna manera por parte de los policías. Y desde luego, la autoridad jurisdiccional, bajo este sistema que era desde luego del terreno del papel, acumulaba en enormes galerones, valga la expresión, de expedientes, las pruebas, las evidencias físicas. Hoy los registros de cadena de custodia no son otra cosa más que la continuidad en el cuidado, en el tratamiento de los indicios. Ninguna persona puede ser objeto hoy de hacer la manifestación de que perdió un indicio, de que perdió una huella, vestigio o señal que fuera encontrado en el lugar. Y se protocolizan, desde luego, registros denominados de cadena de custodia. Formas en las que necesariamente son los acuses de recibo de entregar un elemento indiciario y ser el mismo que entregue necesariamente a la gente del Ministerio Público, desde luego al juez. Registros detallados en los que es eso, la entrega-recepción de los indicios tal cual se encontraron de manera original en el lugar. Y van a ser los mismos necesariamente que hemos de recibir por parte de todos los intervinientes. ¿Quiénes son los responsables del orden indiciario en este nuevo sistema de justicia penal? Ministerio Público, policías, peritos y la autoridad final, la autoridad jurisdiccional en ese cuidado y tratamiento de los indicios. Gracias, maestro. Maestro José Antonio, usted lo mencionó en bloques anteriores y también cuando tuve el gusto de ser su alumno, mencionaba usted sobre los niveles de la fuerza y las disposiciones que regulan su uso, porque normalmente quienes nos ven en casa, y aunque seamos también estudiosos del derecho, no sabemos cuándo un policía de las diversas corporaciones que tenemos en este país, que los vemos equipados
hoy en día con algún tipo de gas, los vemos con el tolete, los vemos con el arma de fuego, pero ¿cuándo verdaderamente un cuerpo de seguridad tiene permitido usar la fuerza física, usar algún tipo de armamento como es el tolete, como es el arma de fuego? ¿Y qué disposición reglamenta este uso de la fuerza? Sí, de hecho, el uso de la fuerza policial tiene reglamentación a partir del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas del 17 de diciembre de 1979, y también bajo los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por México en 1990. Esos dos son los antecedentes que dan pauta a lo que internacionalmente se ha permitido por la policía, siempre y cuando exista cuestión de objetividad. En las cuestiones de resistencia, ¿no?, de resistencia por parte de la persona que va a ser asegurada, se manejan diferentes niveles, ¿no? Ahí se maneja desde una presencia policial, la sola presencia policial, la persona automáticamente no emite ninguna resistencia, pues bueno, se asegura, se hace el esposamiento, se cachea y se hace el traslado. Después nos habla de que a través de la presencia policial no se da, viene lo que es lo de comandos verbales, ¿no?, que es motivar, persuadir a la persona para poderlo asegurar, y en caso de no resistirse o haber resistencia activa, le llaman en cuestión operativa. ¿Qué pasa con la resistencia activa? Bueno, se viene a la cuestión del control de contacto físico. A partir de ese control de contacto físico ya hablamos de que puede haber, ¿no?, ciertas lesiones, que también el policía debe conocer esta forma de cómo empezar a narrar en su parte informativa, ¿no?, para que no también dé explicaciones inexplicables, ¿no?, de por qué la persona detenida está lesionada, y que no diga que se nos cayó o que se cayó y en el momento de la detención lo correteamos y se cayó y se dio 20 lesiones, ¿no? O sea, también somos sabedores que los delincuentes no se van a dejar detener. Y también tiene que haber esa cuestión de manejo por parte de la policía. Entonces, el control de contacto físico implica ya posiblemente lesiones. ¿Qué pasa? Pasamos a otro nivel, nivel 4, que es el uso de armas no letales, ¿no?, donde hay disposiciones para utilizar el PR-24, ¿no?, que es el tolete, para efecto de que de poder lograr el aseguramiento. Todo va encaminado ¿a qué? A lograr el aseguramiento. Y por último, nivel 5, el uso de armas letales. Pero también su uso, ¿no?, tiene que una proporción con la cuestión de lo que está observando. Por eso, en caso de que el policía desenfunde su arma, pues tiene que también asentar, ¿no?, esa cuestión es de dar conocimiento, y si hizo utilización del arma, tiene que ver en qué forma fue, para qué, únicamente, ¿no?, para inmovilizar, ¿no?, y para lograr el aseguramiento. Entonces, esto también debe saberlo, no solamente la policía, maestro. Yo he peleado mucho con los fiscales, ¿no?, porque el Ministerio Público, muchas veces, cuando llega el policía que se tuvo que reventar el físico con el delincuente para poderlo asegurar, y llegamos con el Ministerio Público lo ve con lesiones, el Ministerio Público dice, no te lo recibo. Y dices, bueno, ¿y por qué no vas a recibir? Bueno, resulta que el Ministerio Público es el que también ignora esta cuestión de materia policial. Entonces yo también insisto en que la materia policial no solamente es de conocimiento de los cadetes, de los policías, sino que ahora también implica que quien se diga Ministerio Público del nuevo sistema debe conocer materia policial. Si el Ministerio Público del nuevo sistema no conoce materia policial, para mí está perdido ante juez de control, para controles de detención, para justificar los tiempos, para justificar una lesión, porque si el Ministerio Público es el primer verdugo de la policía, como muchas veces pasa, realmente el policía se vuelve atacado desde que llega con la persona detenida. Entonces, ¿qué trae esta consecuencia? La consecuencia es que en varios estados de la República el policía que ve como que su trabajo fue hecho mal porque el Ministerio Público no lo aceptó, pero por ignorancia. ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, que el policía a veces hace brazos caídos, que es algo más peligroso. Gracias, maestro. Pues bien, continuando con las preguntas de nuestros invitados, toca el turno de Iván. Iván, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, mi pregunta está dirigida al maestro José Antonio. ¿Quién es el responsable de la cadena de custodia? Pues el responsable puede ser varios, como bien dijo el maestro atinadamente, depende quién vaya a procesar la escena del crimen, ¿no? De hecho, el responsable de aplicar la cadena de custodia puede ser los peritos, puede ser el policía, ¿no?, que se le encomienda y se le autoriza que haga el levantamiento de indicios. A partir de ahí, quien sea el autorizado, sea policía, peritos, son los que van a aplicar, ¿no?, la cadena de custodia. Gracias, Iván, y gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Desgraciadamente nuestro tiempo es muy corto y en tiempos tan interesantes como estos, pues resulta insuficiente.
Gracias a las autoridades, a sus maestros que les permitieron venir el día de hoy, y muchas felicidades por estarse capacitando para este nuevo sistema, y sobre todo gracias por estarse capacitando con un valor como el que mencionó su compañera Citlali el día de hoy. La sociedad seguramente estaremos muy agradecidos de que desempeñen su trabajo de esta forma. Pues bien, maestro Alfredo Martínez, para despedirnos, ¿qué podría comentarle a la sociedad respecto de esta participación de la policía en el nuevo sistema? ¿Qué pueden esperar quienes nos ven en casa? En el contexto de nuestro Estado, considerar la idea de que tendrán la certidumbre social de que estamos trabajando necesariamente y haciendo un esfuerzo en ese orden social para tener una policía diferente, una policía comprometida y técnica científica en el manejo de sus responsabilidades. Eso sería básicamente que estoy en la impresión real, en el convencimiento pleno de que estamos trabajando con elementos jóvenes, con personas que al final de cuentas van a ser capacitados y vamos a ver en muy corto tiempo ya desde luego a licenciados en materia de seguridad pública, haciendo desde luego en ese ánimo y en el orden ético mejor trabajo, que desde luego nos va a brindar mayor rendimiento en la seguridad. Gracias por acompañarnos el día de hoy, esperemos tenerlo nuevamente por aquí, y gracias sobre todo por estar formando policías, cuerpos de seguridad con esta convicción que pudimos percibir el día de hoy. Muchas gracias, muy amable. Maestro José Antonio, para despedirnos, ¿qué le puede comentar a quienes nos ven en casa sobre lo que pueden esperar de policías como los que el día de hoy tenemos que se están formando para este nuevo sistema? Pues yo pedir a la sociedad que demos un voto de confianza a la policía, que lejos de acribillarlos, lejos de criticarlos, tengamos que entenderlos y que la policía va por buen camino, que estamos comprometidos, tanto docentes como propias instituciones de formación policial, con dar una nueva cara, dar una nueva formación para que ese policía que veamos en la calle sea un motivo de respeto, no un motivo de falta de respeto ni tampoco de temor, sino al contrario, sentirnos protegidos. Gracias, maestro. Gracias a usted por acompañarnos en esta emisión más de Hablando de Derecho. Se despide su amigo Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.